Amigos, ya estamos de vuelta. Como habíamos conversado con el ministro Barreda, muy probablemente el tema del indulto no sea tan importante en estos momentos en el caso Alberto Fujimori como el caso Patti Vilca, que es el que lo puede llevar a un nuevo juicio y quizás, eventualmente, regresarlo a prisión. El tema está en debate no solamente en la Corte Interamericana, donde habrá una audiencia el día 3 de febrero, sino está al voto en la justicia peruana. ¿Cabe o no el derecho de gracia a Alberto Fujimori y debería o no ser encausado, valga la redundancia, en el caso Patti Vilca? Está con nosotros el doctor Miguel Pérez Arroyo, abogado de Alberto Fujimori, y Carlos Rivera, abogado de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta y del grupo de abogados de IDL. Así es que con ellos vamos a conversar. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y yo quisiera empezar con el doctor Rivera, quien calculo va a sustentar que Alberto Fujimori debería ser encausado en el caso Patti Vilca y no tener derecho de gracia, ¿o me equivoco? Sí, claro. ¿Podría, por favor? Sí, sí. En realidad, creo que ha habido una discusión bastante amplia desde el 24 de diciembre en adelante, que se ha concentrado en la línea de los argumentos expuestos tanto por la Fiscalía, por Gloria Cado de APRODE y por parte de la defensa de Fujimori, por parte del doctor Pérez, en el sentido de que no corresponde. Y eso... Perdón, ¿no corresponde qué? No corresponde la gracia presidencial como beneficio otorgado a una persona que no solamente no cumplía con el plazo que establece la Constitución, que dice que hay un plazo legal que debe ser considerado, toda vez de que hacemos un cómputo, como lo ha hecho la Fiscalía, desde el momento en el que el 5 de junio del año pasado la Sala Penal de la Corte Suprema chilena autorizó la ampliación de la extradición. Y para todo efecto, es recién desde ese momento que Fujimori tiene la condición de procesado. Como también desde ese momento que Fujimori no tiene ninguna condición respecto del segundo caso que la Suprema chilena resolvió sobre un delito de peculado y dijo, eso no procede. Y por lo tanto, no tiene ningún caso Fujimori en el caso de peculado. Pero adicionalmente, creo que hay que hacer una consideración, me parece, un poquito más allá del tema del plazo, que es en relación, ¿qué cosa es lo que se pretende resolver con la gracia? En realidad se pretende resolver el agravio a un derecho fundamental como consecuencia de un plazo excesivo en la detención con una persona que está procesada. El dato importante en el caso Patti Vilca es que Fujimori no tiene mandato de detención, tiene un mandato de comparecencia simple y por lo tanto no hay ninguna afectación a ningún derecho en cuanto a Fujimori. Si eso es así, no cabe ninguna gracia presidencial, porque no hay ninguna afectación, no hay ningún derecho que esté siendo materia de algún exceso por parte de el sistema judicial, porque la Constitución se pone en un supuesto de que debe haber un plazo y que debe haber una transgresión o abuso a un derecho constitucional. La interpretación general es que tiene que ser un derecho a la libertad. Y por eso es que el indulto humanitario y la gracia humanitaria se refieren que tiene que haber un problema de salud que se está agravando como consecuencia de las condiciones penitenciarias o carcelarias. Es decir, de nuevo nos está remitiendo a una persona con mandato de detención en un caso determinado. El dato concreto que se debe convertir en un elemento fundamental es, él estaba con comparecencia simple. Así es. Doctor Miguel Pérez Arroyo, abogado de Alberto Fujimori, por favor. Bien, vamos a ver, ahí hay un error, creo yo, bastante sustancial en lo que significa el tema de lo que es el motivo de concesión de la gracia presidencial. La gracia presidencial se da por un motivo, y el motivo es el tema humanitario, por un lado. El tema del plazo es un requisito, pero no es, digamos, lo esencial en el tema de la gracia humanitaria. Y obviamente la Constitución establece ciertamente un plazo que en términos de requisito entiende esta defensa que también se han cumplido. Porque, vamos a ver, si fuera cierto, y dándolo por un momento en términos de validez, si fuera cierto lo que la parte contraria ha dicho, y ese día la señora Cano lo estableció y lo argumentó en la audiencia, respecto de que recién tendría que contarse a partir de junio del año 2017, entonces la pregunta que cae en Maduro es, ¿y qué pasaba antes? El señor Fujimori no estaba siendo procesado. Y si no estaba siendo procesado, ¿cómo es que lo extraditaron? Si uno lee concretamente el 513 del Código Procesal Penal, dice claramente que solo se puede extraditar a las personas que están siendo procesadas. Entonces, si es que Fujimori no estaba siendo procesado antes de junio del 2017, entonces ¿cómo es que le extraditaron? Por un lado. Por otro lado, hay un error enorme por parte de la Fiscalía, el Poder Judicial y quienes han estado trabajando este tema,
en considerar que el tema del convenio les prohibía investigar o instruir a Fujimori. De hecho, el 5 de junio del 2012, cuando empieza esta causa con un auto de procesamiento contra Fujimori y 23 personas más, se ordena la congelación de lo que significa la toma de declaración instructiva de Fujimori. Pero claro, entendiendo, conforme el convenio de Chile y Perú, el convenio de extradición, que el convenio les prohibía investigar. Pero si uno lee el convenio, dice claramente que lo que está prohibido es enjuiciar y sancionar. Y quien sabe algo de derecho procesal no puede confundir instrucción con enjuiciamiento, porque entre otras cosas hay un auto de apertura de instrucción y hay un auto de enjuiciamiento. Y yo le pregunto al señor Rivera, ¿el auto de enjuiciamiento ya se dictó? No, no se ha dictado. Por tanto, el plazo no debería contarse desde el año 2017, sino desde antes. Ese es el tema en cuestión. Doctor Rivera. Una persona que tiene la condición de extraditable tiene un nivel de protección legal y judicial muy importante, no es cualquier procesado. Por eso Fujimori no se le podía ni siquiera tomar una declaración, por eso no se le podía, y además la Fiscalía no lo solicitó, no tenía ningún mandato ni requerimiento sobre su persona. Es literalmente, cuando uno es un extraditable como Fujimori y está sometido a una decisión de un tribunal extranjero, es verdaderamente un intocable. Nadie puede hacer nada sobre él mientras no haya una autorización del tribunal extranjero. Por eso ponía el ejemplo del delito de peculado. Fujimori, lo que se discute en Chile entre febrero y junio del año pasado es justamente dos delitos, pativilca y un delito de peculado. La Corte Suprema chilena el 5 de junio autoriza la extradición sobre el delito de pativilca, el homicidio calificado, pero no autoriza el peculado. La consecuencia es, ¿qué pasa sobre ese delito de peculado? Simplemente ya no existe. Por lo tanto, no hay ninguna consecuencia jurídica desde el momento en el que, del año 2012 en el caso Pativilca, el caso peculado no sé tanto, desde ese momento que el Poder Judicial decide abrirle un proceso, a partir de ese momento no hay ningún tipo de consecuencia jurídica sobre esa persona, porque está sometido de nuevo a la decisión del tribunal extranjero. Y mientras tanto, vuelvo a decirlo, el extraditable es un verdadero intocable para el sistema judicial. Mientras no haya una decisión de ese tribunal extranjero, no puede suceder nada. En el caso de Fujimori puede suceder todo a partir del 5 de junio del año pasado, recién. Y por eso es que la Fiscalía lo incorpora en la acusación, y por eso es que el doctor ha asistido al control de acusación, y por eso es que el doctor ha asistido al pedido de control de convencionalidad que ha hecho la abogada Gloria Cano. Es decir, su situación procesal recién se ha definido a partir del 5 de junio del año pasado. Ese es en el tema del cómputo, pero en realidad nuestra posición va un poco más allá, y esa es la posición también del procurador Amado Enco, que fue literalmente desencajado del proceso la noche anterior. Y él lo que postula es eso, dice, oye, ¿qué cosa se le aplica a Fujimori si él está con mandato de comparecencia simple? Y si nosotros comparamos de que la gracia y el indulto presidencial se están dando bajo el cliché de humanitario, porque supuestamente tiene una enfermedad, y las condiciones carcelarias son las que están agravando esa enfermedad, por lo tanto debemos entender de que tanto en el caso del indulto como el derecho de gracia tiene que haber una condición fundamental: estar detenido, estar con un mandato de detención. En el caso del indulto, una condena, pero en el caso del derecho de gracia tiene que haber un mandato de detención. Fujimori, vuelvo a decirlo, no tenía mandato de detención, él tenía comparecencia simple, es decir, por lo tanto, él podría haber sido indultado, irse a su casa, y en el caso de Pativilca no tenía ningún tipo de consecuencia en términos de agravio a algún derecho fundamental. Y consecuentemente, por eso decimos, como lo dijo ahí en su momento la Defensoría, inclusive por los términos de la debida argumentación o argumentación reforzada que ha dicho la Defensoría del Pueblo, en realidad ese tipo de beneficios nunca debió ser otorgado para el señor Fujimori. Doctor. Sí, persiste obviamente en ese error, ¿no? Y le hice una pregunta clarísima a la parte contraria. ¿El auto de enjuiciamiento ya se ha dictado en el proceso? No se ha dictado. Si fuera el caso que recién comienza el proceso para el señor Fujimori, recién en junio del año 2017, y no se le tomó antes su declaración instructiva, ¿ya se le tomó su declaración instructiva? Tampoco ha ocurrido eso. Esto es, hay una cosa fundamental en el derecho, que el error no genera derecho. Y el error que ha tenido la Fiscalía, el error que ha tenido el Poder Judicial y el error que ha tenido la parte contraria en definir este marco de protección inexistente para el tema de la instrucción y la investigación es justamente creer que el convenio les impedía investigar.
absolutamente, porque el convenio dice claramente, ad pedam litteram, hay que leerlo, enjuiciamiento, y quien confunde enjuiciamiento con instrucción, repito otra vez, no sabe derecho procesal. Y bajo esta lógica, lo que también hay que decir aquí es que, por ejemplo, en el tema este que significa el si estaba o no detenido, el señor Fujimori en los hechos estaba detenido. Y el nivel de aflicción que significa la situación de estar sujeto a un procedimiento es lo que finalmente puede en algún momento jugar una mala pasada en función a la edad. Y de hecho, el motivo fundamental de lo que significa tanto el indulto como el derecho de gracia que se ha dado en este caso es un motivo humanitario, atendiendo al tema de su salud. Entonces, todo lo demás que se ha construido, incluso lo que ha dicho la propia Defensoría del Pueblo, son posturas pues políticas, son posturas al margen de lo que significa un buen entendimiento del proceso, ¿no? Incluso, y lo dije el día de la audiencia, la parte civil prácticamente leyó lo que había dicho o repitió los argumentos de la Defensoría, el fiscal leyó la página 13, 14, 15 y 16 de la Defensoría, o sea, la Defensoría al final ha terminado siendo pues una especie de asesor legal de la parte contraria, ¿no? Y de ahí obviamente esa apuesta política en una causa de esta naturaleza, lo cual obviamente, como he repetido también, denota una apuesta personal, una apuesta política y probablemente una infracción constitucional por parte del propio Defensor del Pueblo. Doctor Rivera. Quien haya leído el informe de la Defensoría se da cuenta que no hay una posición política, lo que hay es simplemente una, yo diría en términos lo más concretos, una sumilla de las sentencias del Tribunal Constitucional. Eso es lo que nos presenta el informe de la Defensoría y nos dice, ¿qué ha dicho la jurisprudencia constitucional del TC en el Perú en materia de debida argumentación? En materia de indultos o derechos de gracia. Y recurre al caso Crucillat, al caso Jailili, ¿no es cierto?, al caso, en fin. Y por lo tanto, lo que encontramos son argumentos de carácter jurídico, ¿no es cierto?, de que cuando se pretende sustraer a una persona de un proceso judicial o cuando se va a romper una decisión judicial a través del indulto, ¿no es cierto?, tiene que haber una debida argumentación de cuál es la razón, digamos. En el caso del derecho de gracia, Enrique, si uno lee la resolución del 24 de diciembre, ni siquiera se dice caso Pativilca. O sea, podría servir para cualquier caso. Podría servir para el caso Castro del año 92, en el que también el señor Fujimori tiene pendiente una ampliación de la extradición en Chile. Podría servir para el caso de esterilizaciones forzadas, si es que eventualmente el Ministerio Público formula denuncia. Y de esa manera, el derecho de gracia se va convirtiendo casi en una amnistía, porque son términos absolutamente generales. No solamente no se menciona el caso, sino que además no se da ningún argumento de por qué razón se le otorga al señor Fujimori ese tipo de beneficios. Y en el caso del indulto también hay una mención a una lista de supuestas enfermedades, pero no hay una justificación de por qué esas enfermedades están afectando gravemente la salud y en cuanto las condiciones carcelarias están supuestamente generando un mayor riesgo a la salud, a la integridad o la vida de esa persona. Eso nunca se dice. Y lo que hace la Defensoría es justamente atacar esa línea de falta de argumentación, ya no solamente en el tema del indulto, sino en el tema de gracia, que es, yo diría, grosera, sinceramente. O sea, si te quieren sacar de un proceso, te tienen que decir por qué razón y tienen que decirte cuál es el caso del cual te están sacando. Digamos, todo el mundo ha interpretado que está siendo sacado del caso Pativilca, pero la resolución no lo dice. ¿Debería decirlo? Pero por supuesto que sí, ¿no es cierto? No es poca cosa, digamos. Fujimori no está ahí por ser un cogoteador de la avenida Bancay, ¿no es cierto? Está ahí por haber cometido un crimen que la propia Corte Suprema chilena dijo que se trataba de un crimen de lesa humanidad. Y por lo tanto debería explicarse, tratando de respetar las obligaciones internacionales que tiene el Perú en materia de derechos humanos, cuál es esa justificación tan poderosa de que no existiendo un mandato de detención, esa persona tiene que ser excluida del proceso judicial porque supuestamente tiene un problema de salud. La justificación poderosa es el peligro de su vida, la justificación poderosa es su dignidad, que lo dice, además lo reconoce la Constitución en el artículo 1, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y claro, definitivamente, frente a un tema en el que está en juego la ejecución de una pena, y lo que está en juego es la dignidad de un ser humano, y además el peligro de vida que encierra el hecho de una ejecución íntegra de la pena, lo que siempre se ha dicho es que se prefiere la dignidad del ser humano y se prefiere obviamente la vida de la persona. Y la parte contraria olvida una cosa, cuando habla de que esto va en contra de los principios del derecho penal internacional y internacional humanitario. Fíjese,
todo el esquema del derecho penal internacional o el derecho internacional humanitario tiene una génesis, y la génesis es Nuremberg, la génesis es Tokio. Pregunto, ¿en Nuremberg hubieron indultos? Muchísimos indultos. ¿En Tokio hubieron indultos? Muchísimos indultos. De hecho, desgracia, finalmente. Incluso al grupo mucho más radical y mucho más peligroso de la SS, que era el Einsatzgruppe, que era uno en particular, le habían dado incluso esta cadena perpetua y cumplió 5 años. Y alguno de ellos incluso terminó hasta siendo ministro de Estado. Luego, en los tribunales de Ruanda y para la ex Yugoslavia, ¿hubieron o no política de indulto? ¿Y se reconoció o no la posibilidad de indulto? Claro que también hubo en ese caso. Entonces, lo que se dice en función a este tema como una cosa que va en contra del derecho penal internacional o el derecho internacional humanitario, yo creo que hay que hacer un poco de historia y un poco de trabajar el punto sobre el cual se construye todo este derecho en términos de argumentación y en términos de construcción jurídica y normativa. Ha dicho una cosa importante, Carlos, sobre el tema de lo que significó y significa el informe de la Defensoría. Y ciertamente sirve para atacar a Fujimori. Entonces, claro, ahí el defensor del pueblo se ha olvidado pues, de su rol. No es el defensor del pueblo, es el acusador del pueblo. A menos que consideremos que Fujimori no es parte del pueblo, o consideremos que el señor Fujimori no tiene derechos y es un objeto, una suerte, pues, una entelequia así medio sin explicación alguna, ¿no? Hay que recordar también en ese sentido que el defensor del pueblo protege al ciudadano frente al Estado, ¿no? Y en todas las relaciones que pueda desarrollar ese Estado frente al individuo es quien asume finalmente esa defensa. La lógica del artículo 162 de la Constitución no se pone en una lógica en que el defensor del pueblo se mete en un conflicto de particulares para atacar a un particular. Y es por eso que es clarísimo que obviamente lo que ha hecho el defensor del pueblo en ese sentido es invadir fueros que no le corresponden, groseramente además, y obviamente ponerse al riesgo incluso de una acusación constitucional, como lo que parece que va a ocurrir en los próximos días, ¿no? Hay un debate del fujimorismo, obviamente, con el defensor del pueblo, sin duda alguna, ¿no? Pero yo quiero remitirme al caso, ¿no? ¿Por qué razón hemos cuestionado, no solamente en la Corte Interamericana, sino a nivel del fuero interno? Hay 2 sentencias fundamentales, Barrios Altos 2001, La Cantuta 2006. En esas sentencias, la Corte Interamericana establece un marco de prohibiciones, de qué cosa el Estado no debe hacer, y establece un marco de obligaciones. Parte central de las obligaciones en la frente a la Comisión de Graves Crímenes contra los Derechos Humanos es investigar, juzgar y eventualmente sancionar estos crímenes. ¿Qué significa sancionar, Enríquez? Significa que los Estados, de acuerdo a su legislación penal interna, deben aplicar penas proporcionales y adecuadas, dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y eso significa que se debe aplicar una condena, ¿no es cierto?, a quien resulte responsable de un crimen, de acuerdo a nuestra legislación interna. Ahí la pregunta ¿es proporcional y adecuado aplicar una condena de 25 años al responsable de por lo menos 25 muertes en calidad de autor inmediato? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Tanto así que ahora, si ese crimen se cometería, probablemente merecería una prisión perpetua. Pero la Corte, en el caso Barrios Altos, el 7 de septiembre del 2012, cuando se discutió si era o no crimen de lesa humanidad, y la Corte concluyó que sí era un crimen de lesa humanidad, agregó una línea de prohibición más a la no prescripción, a la no amnistía, no beneficios, no indulto, que había sido resuelto en un caso de Colombia el año 2005. Y dice, el otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena puede eventualmente conducir a una forma de impunidad, particularmente cuando se trata de la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, como las ocurridas en el presente caso. Si bien la Corte no ha tratado un tema de indulto humanitario anteriormente, pero la Corte ya ha establecido en su línea de prohibiciones que no proceden los indultos, ¿no es cierto? Pero además la Corte ya tiene una jurisprudencia expresa en la que dice, en el momento de la ejecución de la condena no pueden haber beneficios de carácter indebido. Justamente lo que nosotros hemos venido señalando es que tanto el indulto como el derecho de gracia, específicamente el indulto, en lo que se tenga que discutir el viernes 2 de febrero de este año con San José de Costa Rica, es que efectivamente es un beneficio indebido. Y por lo tanto, en el marco de esa jurisprudencia, la Corte probablemente determine la anulación en el discurso y en el lenguaje que tiene la Corte Interamericana. Por lo tanto, sí encontramos que las obligaciones que tenía el Estado peruano han sido violentadas con la forma y con la ruptura de procedimientos que se ha dado un beneficio de esta naturaleza. Doctor. Hay una percepción absolutamente distinta, ¿no?
Vamos a ver, la Corte efectivamente trabaja lógicas de prohibición de impunidad a nivel y además obliga a los estados a investigar, procesar y sancionar. Pero no le dice al Perú a cuántos años vas a sancionar, no le dice al Perú cómo es que finalmente va a ejecutar una pena en concreto. Y efectivamente también dice que eventualmente puede conducir a impunidad, pero no dice finalmente que impunidad es igual a indulto. Si bien es cierto la sentencia de Gutiérrez Soler, que ha citado además Carlos y que lo citan permanentemente las personas que coinciden y comulgan con ese tipo de planteamientos, establece efectivamente una lógica de prohibición para el indulto en genérico, ¿no? Bajo la lógica de la eventualidad que podría significar una impunidad, pues un indulto común, es un indulto no humanitario, ¿no? La Corte jamás ha establecido prohibición sobre el indulto humanitario. ¿Y por qué razón? Porque lo que hay que entender aquí es que la Corte, en buena cuenta, defensora de los derechos humanos, tiene en cuenta que la persona tiene también, la persona que está siendo sometida a una pena privativa de libertad, también tiene un derecho humano y fundamental, que es la dignidad. Entonces, ese derecho a la dignidad, que además es un derecho fundamental absoluto, obviamente rige de tal manera que cuando se aplican este tipo de indultos no interesa la gravedad del delito. Los crímenes más atroces cometidos contra millones de personas, en Nuremberg, en Tokio y demás, ¿acaso no significaron en su momento la dación de indultos con base humanitaria? Joke Straup, que hizo en su momento también el tema Pinochet, ¿no significó también una incorporación de juicios de carácter humanitario para la lógica de la extracción del señor Pinochet en su momento con España, Bélgica, Francia, que finalmente lo solicitaron extradición? Claro que sí. O sea, los tribunales internacionales, por naturaleza, protegen efectivamente los derechos humanos bajo lógicas posibles de lesión grosera de un delito de lesa humanidad, pero en ningún caso ha establecido que el hecho de penar, el hecho de sancionar es un fin en sí mismo. La consideración misma de decir, tiene que cumplir la pena porque tiene que cumplir la pena y porque necesariamente tiene que cumplir la pena, se parece mucho a los planteamientos de un magistrado, ex magistrado de la Corte Interamericana, no recuerdo ahora mismo el nombre, que fue muy cuestionado por decir, por ejemplo, que la gente de Sendero era como la Juana de Arco de la historia. Decía algo así como que si no se sanciona y no se tiene en cárcel a las personas y no pagan por lo que han hecho, dice, las almas de los difuntos penarán sin cesar en el tiempo, ¿no? Como decíamos en la mañana con un profesor que ha venido de fuera y que obviamente está un poco preocupado por este tema, para una película de terror tiene fundamento, ¿no? Pero no para un juicio jurídico, porque finalmente la pena, y hay que leer un poco sobre la pena, no es un fin en sí mismo. La pena tiene un carácter siempre instrumental y considerar que la pena es un fin en sí mismo es retrotraer las bases de un Estado democrático y social de derecho a un Estado pues absolutamente amorábico, ¿no? En el que definitivamente no interesa otra cosa sino la sanción, no interesa otra cosa sino la expiación, ¿no? El encuentro con Dios finalmente por pagar los pecados. Y eso obviamente no lo ampara la Corte, porque como reitero, cuando hay temas de lesa humanidad, incluso en esos casos se puede también indultar, porque obviamente lo que prima aquí es el tema de la dignidad, el tema de la vida misma del sujeto que está siendo sometido a pena privativa. Un minuto, doctor. La única película de terror que hemos vivido son los años 90 y los años 80 en las violaciones a derechos humanos, ¿no? Y Fujimori es un actor fundamental. Efectivamente, la Corte no te puede decir a cuántos años, nunca lo dice porque no es un tribunal penal. Lo remite a los tribunales de justicia nacionales. Y por eso nosotros pedimos que se cumpla la pena. Porque sí es importante que un país se cumpla las penas, sobre todo cuando venimos marcados por un ambiente político institucional de impunidad. No se puede seguir viviendo de esa manera, ¿no es cierto? Y por eso decimos, oye, aquí sí hay efectivamente un incumplimiento de algo que fue dispuesto por un tribunal nacional y que desde todo punto de vista significa una sentencia ejemplar en términos internacionales. Me refiero a la sentencia del juez San Martín. Por lo tanto, aquí no se trata de qué malos son los organismos de derechos humanos, sino que en realidad lo que buscamos es que efectivamente se cumplan las condiciones elementales de un Estado de Derecho. Si un Estado de Derecho, la justicia es importante, bueno, que se cumpla lo que dice la justicia y que no se haga acuerdos por debajo de la mesa, ¿no es cierto? Y que terminen siendo simplemente la tabla de salvación para los políticos o para el presidente de turno. Un minuto. Creí que habíamos venido a hablar de derecho y no de temas políticos. Y obviamente Carlos permanentemente va a los temas políticos para justificar sus posiciones jurídicas. Yo no voy a hablar de eso porque obviamente me parece irrelevante, allá que hablen los políticos, yo soy jurista. Y le quiero recordar a Carlos y a todas las personas que defienden esto de la pena como un fin en sí mismo, alguna institución que ha trabajado mucho el tema
de los principios de oportunidad, que no solamente es la oportunidad que conocemos aquí en Perú con el artículo 2 del Código Procesal Penal, sino la oportunidad político-criminal. Una institución como es una que, lo voy a decir en alemán, se llama Absence von Strafe, es decir, la renuncia de la pena. El Estado puede renunciar a la pena y lo puede hacer en función a diversos criterios de política criminal, ¿no?, relativos a la oportunidad de encontrar justicia, a la oportunidad de encontrar lógicas de conveniencia, a la oportunidad de encontrar lógicas de protección a derechos fundamentales en conflicto de mayor rigor o de mayor o con un mayor nivel de protección. Entonces los alemanes están locos, pues, y el derecho penal, mi amigo Carlos, se ha construido sobre la base del derecho penal alemán. Hay que leer un poco por ese lado. Muy bien, yo les quiero agradecer muchísimo, Carlos Enrique, Rivera, muchas gracias. doctor Miguel Pérez Arroyo, por esta oportunidad que nos han dado. El tema da para mucho más. Y nos queda solamente esperar los 15 días que se supone va a tener la sala para fallar en el ámbito nacional y la audiencia del 2 de febrero en el ámbito internacional. Veremos qué pasa con indulto y con el tema del derecho de gracia. Muy amable a ustedes. Amigos, nosotros nos vamos a despedir. 11 de la noche usted puede volver a ver este interesantísimo debate, así como la entrevista al ministro de Trabajo. En vivo nos volvemos a encontrar el próximo domingo, 7 de la noche, aquí en Canal N.